corto y conciso, te pregunto, Eduardo, cuando comienzas a emprender, cuando estamos comenzando a emprender, ¿es mejor hacerlo solo o asociarnos y hacerlo en un grupo o acompañados con alguien? ¿Cómo lo harías tú? Mira, yo, corto y conciso, como dices tú, lo dividiría en dos. En el ámbito personal, yo considero que cuando estás en esa primera etapa y en un primer emprendimiento, en el que debes pasar por un ABC simple, de perfilado, de saber estructurar tu emprendimiento, de cómo lo quieres llevar, etcétera, 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 yo te diría que la mejor opción, y más si no tiene ningún tipo de experiencia emprendiendo, es hacerlo solo. ¿Por qué hacerlo solo? Es muy simple. Cuando tú estás acompañado de manera personal, sea familiares, pareja, etcétera, 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 generalmente esas personas no entienden el camino por el cual vas a comenzar a transitar. Entonces, te vas a conseguir o bien con muchos comentarios negativos o bien con muchos comentarios positivos. Y los dos extremos para mí están mal. Este, Sin embargo, una vez que tienes cierto trecho que ya has caminado en este ámbito del emprendimiento, considero que tener una pareja que tenga los mismos intereses que tú o personas a tu alrededor que tengan los mismos intereses que tú puede potenciar mucho en el emprendimiento. En el ámbito profesional, me parece que la mejor manera de hacerlo es con un equipo cuando sea necesario. Y tú me preguntarás, Eduardo, pero ¿cómo sé yo cuándo es necesario? Y es muy simple, cuando tú comiences a conseguirte con cosas en tu emprendimiento de las cuales tú no tienes conocimiento o en su defecto no tienes maneras de ejecutarlas porque no sabes cómo hacerlo, ya sabes que es el momento de comenzar a buscar un equipo. Eh, Creo que esas son las dos, digamos, las dos opciones que yo por lo menos manejaría, ¿no? Y ahora, desde el punto de vista económico, sé que muchas personas como que se van a preguntar esto. ¿Cómo sé yo si yo estoy económicamente preparado para afrontar o no mi emprendimiento? Porque, a ver, cuando nosotros tenemos un emprendimiento y cuando nosotros comenzamos, tenemos una idea, tenemos una visión de lo que queremos, ¿ok? Pero realmente no estamos, no sabemos económicamente si podemos afrontarlo o no podemos afrontarlo. Y, por ejemplo, el tema de buscar un inversionista o un socio, a mucha gente le puede dar miedo, por decirlo así, no ser dueño de una parte de su emprendimiento. O sea, yo creo que es clave en este tema, es el miedo que pueden tener las personas a no ser dueñas de una parte de su empresa o de su emprendimiento. Y el otro miedo que pueden tener es el cómo saber o cómo yo estoy preparado para que la otra persona tenga la misma visión y la misma misión que yo tengo para mi emprendimiento. Es muy difícil que dos personas piensen exactamente lo mismo. Es muy difícil que cuando tú te asocias con una persona, la otra persona tenga los mismos intereses que tienes tú, hacia dónde quieres llevar tu empresa o hacia dónde quieres llevar tu emprendimiento. Entonces, para mí, yo creo que no es tanto como una cosa de lo hago o no lo hago. Yo creo que para mí es más bien una decisión de inicio. Yo, o sea, creo y confío en el que cuando tú estás buscando un socio, cuando buscas un socio, es porque estás buscando algo que a ti te falta. Porque esa persona te va a agregar, le va a dar un plus a tu emprendimiento que quizás a ti te falta. Entonces, cuando ya el emprendimiento está corrido y cuando ya yo tengo un trecho marcado, muchas veces también entra un poquito como el ego, por decirlo así, de yo sé qué es lo que quiero y yo sé cómo llevarlo, ¿verdad? Y quizás en el momento o en el punto de inicio es el punto donde tú te puedes como dar el lujo, por decirlo así, primero de fallar, obviamente, porque estás comenzando. Y ahí creo que ahí es donde los errores más valen y donde más vas a aprender de los errores. Y es el momento donde quizás tenemos los pies sobre la tierra un poco más y podemos decir, bueno, yo no sé de tal cosa o no sé de tal tema y quizás una persona que sí lo sabe, lo maneja y para mi emprendimiento es sumamente necesario ese conocimiento y sería bueno una asociación. Yo creo que no es tanto el tema hay emprendimientos que sí, hay emprendimientos que son mejores hacerlo uno solo y para mí hay otros que siempre vas a necesitar un socio por ese punto de
hay personas que saben cosas que yo no sé y yo sé cosas que las personas no saben. Entonces, cuando tú haces ese match perfecto entre lo que yo sé y lo que otra persona sabe y lo juntas, teniendo claro la visión y la misión de lo que estás haciendo, creo que el resultado puede ser muy, muy, muy bueno, incluso así se haya hecho esa sociedad a inicios del emprendimiento. Sí, a ver, vamos a colocarlo como que en una balanza, ¿no? Considero sí que en el tema económico, ¿no? Porque hablamos pasaste por varios puntos que creo que es necesario que nos paremos unos minuticos en cada uno. En el aspecto económico, ¿cómo sé si yo estoy preparado para emprender? Y te voy a decir algo que es muy crudo. Tú no estás preparado para emprender económicamente si tú como persona, no estás preparado, bien dice la palabra, para solventar tus gastos por lo menos 7 meses, 8 meses quizás. Hay personas que hablan hasta de un año. Si tú no estás preparado, no tienes una cuenta de ahorro, un fondo de emergencia en el cual tú puedas recurrir porque sabes que tu emprendimiento no te va a dar dinero, ¿ok? Por lo menos en las primeras de cambio, eh, y ese fondo de emergencia no te cubre, por lo menos hablemos de 10 meses, no te cubre los 10 primeros meses que tú necesitas para perfilar, ejecutar y levantar un emprendimiento que te puede comenzar a dar cierta retribución, que no tengas que sacar de tu bolsillo o de ese fondo de emergencia todo el dinero para poder costearte durante 10 meses, entonces allí pudieses estar pensando en que puedes emprender. Ojo, que no estamos hablando de esta persona que vive con sus padres, no estamos hablando de personas Claro. que a lo mejor tengan otra fuente de ingreso como un trabajo, todo esto. Estamos hablando de personas que quieren emprender de cero, no tienen trabajo, no tienen nada. O sea, estaban trabajando, un día se levantaron y dijeron, no quiero seguir en mi trabajo, no quiero continuar en este aspecto. Ok, tú quieres emprender, tienes un proyecto, tienes una idea, perfecto. Para ejecutarlo, y aún, más aún si tienes familia, tienes que estar preparado por lo menos con un fondo de emergencia de 10 meses. 10 meses y en esos 10 meses tú tienes que levantar el proyecto sí o sí. Si no, sabes que tienes que salir a buscar trabajo. Que ese trabajo después lo puedes llevar a la par con tu emprendimiento, sí, eso lo conversamos en un episodio pasado y te dijimos cuáles eran las pautas para que tú pudieses emprender a la par de que tenías tu trabajo. Eso en el aspecto económico. En el aspecto con los socios, yo me he llevado muchos golpes con socios. Y es cierto, tu socio normalmente no va a pensar igual que tú. Pero hay algo muy particular y algo muy interesante. ¿Y qué es lo interesante? Hay personas que son yin y yang. Y eso no está mal dentro de una organización. Porque si las dos personas tienen un mismo norte definido, esa disparidad de opiniones a veces es muy fructífera. Es muy, muy fructífera porque yo he conocido casos y me han tocado casos en los que él piensa A y yo pienso B, y por no estar de acuerdo no se hace el negocio o no se hace la inversión o no se hace lo que sea que se vaya a ejecutar, y a la larga termina siendo aún mejor. Egos aparte, siempre está la opinión de que bueno, que qué bueno que no lo hicimos y tal, fíjate si lo hubiésemos hecho y todo este cuento, pero a veces esas disparidades son beneficiosas, siempre y cuando la mentalidad sea hacia un mismo norte. Si la mentalidad no es hacia un mismo norte, es bastante complicada la circunstancia, es bastante complicada la situación. Me tocó con un caso bastante cercano a nosotros. Eh, pero es cierto, cuando tú te asocias es porque o necesitas algo de la otra persona o la otra persona puede aportar algo que tú no puedes aportar. Y hablando del tema de inversionistas como tal, este tema lo tocaremos más a fondo en otra oportunidad, pero debes estar claro que un inversionista va a velar por su interés y su interés es el dinero. Entonces, cuando tú estás hablando de un inversionista, estás hablando de que el inversionista te debe comprar no una idea, te debe comprar números. Entonces, cuando no te compra ideas, sino que te compra números, se coloca bastante complicado el asunto. Porque como tú le demuestras números a una persona de un emprendimiento o de algo que todavía no está totalmente, eh, digamos, en base sólida. Asentado. Claro, asentado, esa es la palabra. ¿Cómo tú le demuestras números? ¿Puedes hacer proyecciones? Sí, pero es que el punto es, el deber ser es que tú no puedes recurrir a un inversionista hasta tanto ya tú no tengas por lo menos una base del emprendimiento, porque en base a esos números es que el inversionista te va a ayudar. Bueno, está la otra parte que es el miedo a ceder una parte de tu emprendimiento. Todo emprendedor va a tener su emprendimiento como un bebé.
lo comprendo, pero es que ese es uno de los grandes errores de los emprendedores, que es que comienzan a ver sus emprendimientos como cosas humanas que no lo son. ¿Por qué? Porque en una de las cosas que yo me dedico, que es en el mundo de las inversiones, uno de los grandes errores que tienen los inversionistas en el trading o en inversiones de acciones es que porque invirtieron en algo, no lo sueltan, aun cuando están viendo que se va a pérdida. Y no es así. Tú tienes que saber que tu capital es, o tu dinero es tu capital de trabajo. Y así mismo tienes que pensar con un emprendimiento. Tu emprendimiento es un capital de trabajo, pero si ese emprendimiento se está yendo a pérdida, tienes que salir antes de que el barco se termine de hundir. Porque si no te vas a hundir con Claro, él. y bien está dicho la frase que dice que de los negocios, de los emprendimientos, uno no se puede enamorar. Cuando uno está emprendiendo, uno no se puede enamorar de su emprendimiento, primero, porque bien se sabe que todos los negocios tienen su etapa de crecimiento, tienen su etapa de auge, y por algunos errores o falta de reinvención en el modelo de negocio que tengan, o muchos otros factores, viene la parte de, por decirlo así, debacle, la parte en donde o mis ventas o mis servicios se empieza a estancar. Yo no consigo nuevos clientes, yo no consigo nueva inyección de capital, no tengo cómo inyectarle capital, y las empresas o los emprendimientos poco a poco van decayendo hasta desaparecerse. ¿Qué pasa? Que muchas personas, hablando de este tema, se enamoran de su emprendimiento y no saben, o sea, como que el éxito les nubla la visión y no entienden todos estos pasos o todas estas fases que tiene un negocio, y quizás llega un inversionista a comprar una idea o a comprar un prototipo en un punto donde yo digo, no, este es mi prototipo, o esta es mi idea, o este es mi emprendimiento, y yo voy a ser el que lo va a hacer exitoso, yo voy a ser el que lo va a hacer llegar a otro nivel, o yo voy a ser el que lo va a globalizar, o muchas cosas que se te pasan por la cabeza en ese momento, y quizás no te das cuenta que no cuentas con las herramientas suficientes para hacer todo lo que requiere ese emprendimiento para llegar a ser exitoso. Entonces no lo vendo, o no vendo parte de mi empresa, o no vendo parte de mi emprendimiento, o no vendo mi idea por el ego de yo soy el que lo va a hacer llegar a otro nivel, y, o sea, lamentándolo mucho, fracasa. Fracasa porque esa persona que te lo está comprando no porque no crea en tu emprendimiento. De hecho, cree y mucho, por algo está ofreciendo dinero por él. Pero también está ofreciendo dinero porque esa persona tiene el conocimiento, quizás de cosas que le hacen falta, para explotarlo y para sacar muchísima más rentabilidad a tu emprendimiento de lo que quizás lo puedas hacer tú. Ahí entra el dilema entre lo vendo, ¿verdad? O cedo una parte, o me lo quedo yo totalmente. Y yo creo que es una decisión bastante difícil, es una decisión que hay que pensarlo mucho y consultarlo con almohada, pero siempre teniendo los pies en la tierra y diciendo, ok, si yo me lo quedo, tengo yo las herramientas suficientes para yo lograr todo lo que quiero lograr. Ahora, si yo vendo una parte, la responsabilidad de ese inversor o de esa persona que va a entrar a mi negocio tiene las herramientas para llevarlo a donde yo lo quiero llevar, y así sucesivamente, sin enamorarme. Sin enamorarme, porque he visto muchos casos de personas que emprenden y su emprendimiento se vuelve muy exitoso, y en ese momento, para nadie es un secreto, cuando un emprendimiento, cuando tu negocio te está generando dinero, tú no lo quieres soltar, porque es lo que te está manteniendo, y es así. Pero ¿qué pasa cuando ese negocio empieza a no dar o sea, y llega como la parte terca, por decirlo así, de yo soy el que conozco mi negocio, yo sé cómo funciona mi negocio, yo sé cómo hacer que mi negocio vuelva a producir, yo sé, y nos enfrascamos en eso, sin darnos cuenta que los tiempos cambian, las cosas cambian, la manera de captar clientes cambia, y nosotros nos vamos quedando en la experiencia que nosotros tenemos de quizás 20, 30, 40 años desde que yo monté mi negocio, y ahorita no se vende ni se genera clientes nuevos como se generaba hace 40 años, ni cerca. Entonces ahí es la parte en donde yo opino que no te puedes enamorar de tu negocio. Ahí es la parte donde yo opino que quizás un inversor o un socio
que le aporte ese granito de modernidad o ese granito de ideas modernas y nuevas a mi negocio, está bien. Ahora, en el punto de yo estoy emprendiendo desde cero, voy o no a asociarme, yo creo que es netamente conocimiento. Es netamente en el sentido de estar claro si yo manejo todas las herramientas que se necesitan para emprender o tengo una idea, quizás una idea muy buena, pero esta persona que conozco o que es amigo o una persona que llegó a mí como un inversionista tiene conocimientos para complementar lo que yo sé. Entonces vamos por ahí en el sentido de no enamorarte, porque a ver, uno se enamora desde el principio hasta el final, y eso es así. O sea, tú te enamoras en tu emprendimiento desde que lo estás comenzando y mucho más cuando ya tienes un recorrido, estás mucho más enamorado porque es tu sacrificio, es tu esfuerzo y es lo que tú criaste prácticamente, es lo que tú creaste. Entonces, yo creo que la decisión de emprender solo o emprender en grupo va muy relacionado con el tema de qué tan claro estoy yo acerca de lo que es un negocio y lo que es una relación. Porque un negocio no es una relación. Si yo veo un negocio como un negocio, yo creo que se puede asociarse, se puede emprender en grupo, siempre y cuando, como tú bien lo dijiste, el socio y tú tengan una misión y una visión por lo menos parecida y tengan un camino definido y se complementen entre ellos. De nada me sirve si yo voy a hacer un estudio de arquitectura, por ejemplo, y yo soy arquitecto, asociarme con, no sé, un community manager. No me va a aportar con conocimientos o no me va a aportar las cosas que yo carezco. A nivel de redes lo puedo contratar si tengo el capital. Entonces yo creo que siempre la visión es una persona que te aporte, que complemente las cosas que tú no sabes y entender que un negocio es eso, es un negocio. No es un hijo, no es un bebé, no, es un negocio. Creo que la palabra que estaríamos buscando o la analogía que estaríamos buscando es que es un amor o una relación de forma responsable. Porque si yo tengo un hijo, como en efecto la tengo, obviamente la crianza que le voy a tratar de dar es la mejor y siéndolo de la mejor manera responsable. Entonces, hablando de un emprendimiento, creo que es un amor, pero de forma responsable. De forma responsable me refiero a eso. O sea, saber hasta dónde puedo llegar y cuándo puedo dar más de mí, cuándo no puedo dar más de mí. Y allí, bueno, empezaremos a ahondar en las distintas plataformas o personas que me pueden apoyar. Mira, hay inversionistas, socios, inversionista ángel, en fin, hay un sinfín de, 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 de personas que pudiesen apoyarte en un emprendimiento, que eso lo hablaremos luego. Como hay personas que se dedican única y exclusivamente a crear emprendimientos y a venderlos. Y no Claro. estamos hablando de venderlos de manera que ya estén facturando, sino de venderlos con una estructura ya armada, con unas proyecciones de números, y se lo venden a inversionistas que les gusta la idea y se los venden y los inversionistas lo compran y la explotan. O sea, eso pasa en el mundo real. Pero para yo hacerlo de esa manera o de esta otra en el que el emprendimiento es mío y quiero llevarlo a lo más lejos, yo tengo que sentarme y decirme a mí mismo hasta dónde yo puedo llegar, cómo puedo hacerlo, a quién necesito de mi lado. Necesito a una persona que me vaya a aportar capital, pero ¿cuánto me va a costar ese capital? Porque eso es otra cosa. El inversionista muy probablemente me vaya a invertir, me vaya a darme capital, es verdad, pero ¿cuánto me va a costar ese capital? ¿Me va a costar el 50% de mi emprendimiento? No, negociemos. O sea, así como hay esta forma o este personaje como inversor ángel, que esta persona es la que te va a decir, bueno, no, yo te ayudo a levantar tu emprendimiento, pero yo lo que quiero es tanto por ciento anual por tantos meses y después una regalía de por vida, por tanto, pues, y también funciona, porque no le estás cediendo parte de tu emprendimiento de por vida. Eso hay infinidades. Yo conozco de cerca a una chica que se ha hecho sola, que tiene negocio y que hoy en día es inversionista ángel. La conozco de cerca, pero sus exigencias para un startup, para un emprendimiento, son bastante complicados. ¿Por qué? Bueno, porque es que ella no tiene garantía. Ella va a invertir en un negocio en el que todavía no hay una base.
no tiene garantía. Entonces, si volvemos al tema de que si realmente yo necesito una persona, es que eso solamente lo puedes saber tú. La única persona que puede saberlo eres tú. O sea, no hay... y cuando digo que solamente puedes saberlo tú, tienes que hacer una conversación muy sincera contigo mismo. O sea, es como que, ok, yo estoy dispuesto a ceder esto, yo estoy dispuesto a dar esto, yo puedo vivir ¿Y a con el cambio de hecho... qué también? Quizás estoy dispuesto a ceder alguna parte o a ceder un porcentaje de mi idea, pero a cambio de qué estoy dispuesto a hacerlo. Correcto, correcto. Así como conozco emprendimientos en los que, bueno, decidieron, el inversionista dijo, bueno, vamos a hacer algo, de a partir de este momento somos socios, yo te compro parte de esta sociedad y después seguimos juntos. También es válido. Te están dando una remuneración o te están dando una suma monetaria por el trecho que ya tú has caminado. Es válido, pero la única persona que puede saber si realmente estoy en ese punto eres tú. Claro. Ahora, en el momento, o sea, imagínate que estamos comenzando un emprendimiento. Eh, Eduardo Toledo, hoy, ¿lo harías solo o buscarías quizás un apoyo un poquito más profesional o un apoyo un poquito más recorrido en el tema de lo que vayas a hacer? Porque eso también es algo muy importante recalcar. Quizás, a ver, el emprendimiento que yo vaya a hacer no tiene que ser una idea innovadora. Comencemos por ahí. No tiene que ser algo nuevo. Porque un negocio o un emprendimiento no tiene que ser algo que no exista. Es muy difícil hacer algo que no exista. Pero, a ver, un bar, un restaurante puede ser un emprendimiento. Y quizás a mí me gusta la temática o el modelo de negocio de un bar o de un restaurante. Y quiero emprender en un bar y en un restaurante. Pero no conozco de cocina, no conozco de gerencia de restaurante. Pero me gusta el tema y quiero emprender en un restaurante. En ese punto, ¿buscarías un socio o estudiarías, te documentarías y comenzarías a hacerlo tú solo? En este punto en el que estoy, yo he pasado por varias sociedades, unas se han dado muy bien, otras no tanto, y yo en este momento que acabo de salir de una sociedad, yo te diría que emprendería, o sea, el emprendimiento lo comenzaría solo, y después sí buscaría a lo mejor asociarme con ciertas limitantes para con otros socios, a lo mejor ceder un porcentaje de las ganancias o algo por el estilo para personas que me vayan a aportar cosas que yo no sé. Eh, Te pongo un ejemplo, no soy muy bueno con el tema de marketing, por decirte algo, no soy muy bueno con el tema de redes sociales. Entonces, si hay una persona que se ajuste a mi emprendimiento y que puede aportarle a mi emprendimiento y que esa persona le interese tener quizás alguna participación porcentual dentro del emprendimiento medida, por decirlo de alguna manera, lo pensaría, lo pensaría. Lo pensaría porque también estamos hablando de que es muy atractivo el hecho de que yo no tenga que desembolsillar dinero, ¿ok? Quizás de mi fondo de emergencia para contratar a personas que tengan que ejecutar por mí. Cuando tengo una idea que a lo mejor a la persona le gusta y le es atractivo ser socio con un mínimo porcentual, eso es atractivo. Entonces, la pregunta está muy buena y casualmente en este momento estoy emprendiendo otra vez en otro proyecto ya distinto al que ya tenía o el que ya tengo, vamos a decirlo así, y creo que en este punto yo estoy manejando esa temática. O sea, lo voy a hacer solo, pero sí estoy dispuesto a ofrecer sociedades porcentuales mínimas a personas que le vayan a aportar cosas que yo no maneje y que pueda delegar en ellas. Esa es la temática que estoy hoy manejando. Claro, y yo creo que ya para cerrar, en el tema de eso mismo, de qué voy a delegar o cuánto puedo delegar yo, va a depender de ti mismo, va a depender de ti mismo. Sí, Ahora, claro. en el tema de lo desconocido, de lo que no conozco, yo por mi parte creo que sí buscaría, es una opinión muy personal, creo que sí buscaría un socio que quizás maneje un poquito más el tema que yo, por ejemplo.
Y no, yo no tengo miedo, a mí no me da miedo asociarme, yo he tenido varias sociedades y en algunas quizás una con altos y bajos, otras un poquito mejor, pero como en tema general no me ha ido mal y me ha sido rentable, me ha sido fructífero y yo creo que sí lo haría otra vez siempre y cuando, volvemos a lo mismo, siempre y cuando la persona, y fue algo que aprendí a los golpes, si se puede decir, siempre y cuando la persona de verdad me esté aportando algo o le está aportando algo a mi emprendimiento que yo no manejo. Porque volvemos a lo mismo, no puedo asociarme con una persona, bien sea un amigo, bien sea un familiar, bien sea mi pareja, no puedo asociarme con esa persona por tener un socio y por delegar responsabilidades o por yo tener menos trabajo. Porque creo que igual, si hablamos de emprendimiento, el trabajo siempre va a estar. Mira, es importante esto que te voy a comentar y que voy a hacer énfasis. Como emprendedor nunca dejas de estudiar y nunca dejas de trabajar. Entonces el hecho de que puedas delegar, eh, yo creo que sí hay cosas que pudieses delegar, pero nunca dejarlo a la deriva. ¿A qué me refiero a nunca dejarlo a la deriva? Si el emprendimiento es tuyo, estás dando un mínimo porcentual a una persona que te está aportando algo, le estás dando un mínimo porcentual a una persona que te está aportando algo que tú no sabes, busca en lo posible aprender de ese algo que esa persona está haciendo para tú ir monitoreando esa tarea. Es muy importante que tú puedas saber cuando esa persona está haciendo algo bien y cuando no. Eso es muy importante. Eh, yo en lo particular pienso, o quizás es por mi educación de cocina, el hecho de nunca dejar a la deriva las cosas. O sea, yo nunca dejo a la deriva las cosas. Si delego algo, siempre estoy supervisando si se está haciendo y cómo se está haciendo. Es mi naturaleza. Y lo aplico mucho en el emprendimiento. Yo quizás lo haga, lo vea de una manera más estratégica. A mi manera de ver, las sociedades son más estratégicas para realmente saber si esa persona me está aportando algo que yo no puedo hacer y nunca dejarlo a la deriva, siempre supervisarlo. Eso para mí es sumamente importante. Entonces yo creo que con esto podemos finalizar. Creo que con esto queda claro si es viable o no emprender solo y la mejor manera de hacerlo cuando tienes ese panorama delante de ti es pensarlo de manera muy fría. Creo que con esto acabamos este pequeño episodio y pudimos de alguna manera transmitir lo que queríamos con respecto al tema. Luis, yo te dejo, te doy muchísimas gracias por haber compartido estos minutos conmigo. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad seguro.